Pues fíjate que el tema de hoy, Rosa, es un tema que nos gusta mucho a ti y a mí, porque es lo que nos lo pasamos haciendo, meditando en la palabra de Dios. Y la pregunta es, ¿cómo Ok, meditar en la palabra de Dios? Entonces, como este es un tema que ya nosotras hemos cubierto anteriormente, se me ocurrió que podemos hacer algo diferente hoy. ¿Qué te parece si leemos escrituras ambas? Voy a alistar mi Biblia por acá también. Y vamos a comentar qué es lo que sacamos de cada una de esas escrituras. ¿Qué te parece? Porque hay varias maneras de meditar en la palabra de Dios. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de cómo meditar en la palabra de Dios? Eso es lo que nos interesa. Y tenemos tantas maneras de hacerlo. Pero yo pienso que podemos sacar bastantes joyas, ideas de cómo es que nosotros lo hacemos, cómo es que funciona, cómo hemos visto que funciona para nosotros el poder meditar en la palabra de Dios. Vamos a empezar. La palabra meditar quiere decir reflexionar acerca de algo, el poder planear algo teniéndolo en mente, teniendo eso en mente, lo que estamos meditando. Es el proponerse algo. Meditar no quiere decir sentarse a simplemente pensar en algo, sino también es en proponerse algo, en ponerlo en acción, tener la intención de hacer algo que en lo que estamos meditando. No estamos meditando para decir voy a pensar en esto y no importa si luego me olvido de eso. Estoy pensando en algo con la idea de que quiero ya sea considerarlo, quiero implementarlo en mi vida, quiero ponerlo, activarlo, quiero hacerlo. La palabra griego implica lo que quiere decir darle muchas vueltas a algo en la mente. ¿Cuántos de nosotros nos damos muchas vueltas a algo en la mente? Ya sea que le damos muchas vueltas a algo positivo, que está en la palabra, o a algo que es negativo, que no está en la palabra. Y hay cosas que no están en la palabra que pueden ser positivas, pueden ser cosas buenas. Pero de lo que estamos hablando es de meditación bíblica en la palabra de Dios. Podemos encontrar muchas cosas que son similares, que son dichos, que son frases en el mundo, en otras culturas. Pero la verdad es esta, que cualquier sabiduría que no viene de Dios es sabiduría vana. No tiene un futuro, no tiene propósito. Lo único que nos hace es traernos a nosotros mismos. Entonces, ¿cuáles son las razones por lo cual queremos meditar en la palabra? Si hay cosas buenas, ya lo acabo de decir, es porque queremos considerar cuál es el conocimiento correcto que queremos implementar en nuestras vidas. Queremos renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Queremos poder meditar en quién es Dios, aprender a conocerlo, conocer su palabra, entrar en su palabra y poder oír su voz. Todo va mezclado, como a través de la oración, de la alabanza, de leer la palabra, pensar en ella. La meditación puede hacerse con base de diferentes maneras. Hay gente que medita la Biblia usando un tema, busca un tema y lo sigue. Hay otros que hacen la meditación como un estudio exhaustivo. Dicen, no, voy a buscar una palabra específica o un versículo específico. Voy a hacer un estudio temático o voy a hacer un estudio de este versículo, de esta palabra, de esta escritura, de este mensaje de diferentes maneras. Uno puede ir en tantas direcciones cuando uno está meditando en la palabra de Dios. Es infinito. La meditación puede hacerse por medio también de estudiar una palabra. Esta palabra, como la vemos aquí, como se ve en otro lado, y es lo que vamos a analizar hoy. Uno puede meditar acerca de algunos párrafos. Ahora recordemos, cuando la Biblia fue originalmente escrita en esos manuscritos, no había capítulos, no había el punto, la coma, nada de esas cosas. Nosotros lo hemos agregado como gramática, como una ayuda para la lectura y para el mensaje, pero no existía en comienzos. Así que yo te recomiendo, si no lo has hecho antes, que quizás sacas como una práctica, quizás en alguna ocasión, el leerlo ignorando esos capítulos y versículos, como que estás leyendo toda una carta o todo un libro entero, sin todas esas divisiones. Y de veras que te da una perspectiva diferente. Un párrafo es una unidad de pensamientos en un lenguaje escrito.
y generalmente vienen en varias oraciones, pero nuevamente, cuando se escribió, no existían todas esas oraciones, todo era un mensaje único. Cuando uno se pone a meditar en las escrituras, trate de hacerlo de cuál es el mensaje para ellos, en las personas que recibieron este pasaje originalmente, de quienes lo estaban hablando, de qué se estaba refiriendo en ese tiempo, en aquellos tiempos en el que esto fue escrito. Aquellos que lo escribieron no estaban en los años 2025, no, estaban en años muy pasados. Quizás lo hayan escrito unas décadas después de que eso haya sucedido, pero era, aún a pesar de eso, era otra cultura, era otro idioma, era, era palabra que había sido pasado a través de generaciones, no había una Biblia escrita. Entonces, cuando estamos meditando en la palabra, no solamente meditemos en lo que, qué precioso, lo cómo aplica para mi vida, está excelente, pero también pongamos a hacernos preguntas, cómo aplicaba para ellos, a qué se refería con esto, cómo es que esto se hacía en esos tiempos, o qué es lo que nosotros tenemos ahora, que es, por ejemplo, la electricidad y en esos tiempos no lo tenían. Entonces, nos ayuda a entender el contexto de lo que está diciendo además. No solamente estamos repite y repite, sino que el poder analizar, cuando uno está meditando en la palabra de Dios, no solamente es en cómo aplica mi vida, sino diferentes preguntas. ¿Cómo aplicaba para ellos? ¿Qué era lo que creían en su cultura? ¿Cuáles eran las costumbres? ¿Para qué se usaba ese instrumento o esta cosa que están describiendo? Hola Angie, bendiciones. Qué bueno que estés en clase esta noche. Por allá es de noche. Hola, buenas noches. Sí, ya son las 7 aquí. Buenas noches, qué bueno que estés aquí. Bueno, vamos a continuar. Hoy día estamos hablando de cómo meditamos en la palabra de Dios. Así que me parece excelente que están Rosa y Angie. Entonces, lo que te decía Angie al comienzo, estaba diciendo a la Rosa que como ya hemos hablado de este tema anteriormente en varias clases, me parece que sería bonito que simplemente leamos escrituras y que cada una comente qué maneras han encontrado que les funciona meditar la palabra de Dios. O si están leyendo una escritura, un pasaje bíblico que vamos a leer ahora, ¿qué es lo que dice en ese pasaje? ¿Qué te está hablando? ¿Qué te está diciendo? ¿Qué es o qué no es meditar en la palabra? ¿Qué les parece? Rosa, yo sé que está ahí con nietos, pero si puedes leer escritura, amén. Bueno, el meditar en la palabra de Dios no solamente es el agarrar definiciones, aprender conceptos, palabras, aplicación, todo eso es perfecto, pero ¿cuál es el propósito? Es el conocer a Jesús. La palabra dice, voy a leerla. En Juan capítulo 17, versículo 3 dice, y por ahí voy a empezar yo con la primera escritura. Esta es la vida eterna. Acá le va a dar la división, la definición de qué cosa es vida eterna. Que te conozcan a ti. ¿Quién dijo esto? Jesús, hablando del Padre. Vida eterna es conocer a Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Conocer al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, eso es vida eterna. Muchas veces hablamos de vida eterna como la vida que es luego de morir. No, empieza desde hoy, desde aquí. ¿Por qué? Porque cuanto más nosotros sigamos buscando de conocerle de Él, ahí estamos disfrutando la vida eterna. Eso es lo que yo salgo de esta escritura. Te doy una escritura, Angie, para que la vayas buscando. La voy a poner en el chat, Juan 7, versículo 17, mientras que lo vas buscando, ¿ok? El conocimiento más elevado. No solamente son las definiciones, no solamente es todo lo que podamos encontrar en un diccionario o del libro del griego o del hebreo o del arameo, no. Es el llegar al conocimiento de Dios, el seguir creciendo en quién es Él, en cuál es su voluntad. Esa es nuestra meta. ¿Podrías leer Juan 7:17, Angie, por favor? Creo que lo puse en el chat. Y si no lo puse en el chat, no sé dónde lo puse. A ver, Juan 7:17. Y si no, no encontré, se fue a traer la Biblia. Ahí está. Ok, perdón. San Juan 7:17.
El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Ujú. ¿Qué entiendes de esa escritura? Eso es lo que quiero, es que despertemos a qué estamos sacando de aquí. ¿Qué dice esta escritura para ti? ¿Qué le entiendes? Creo que es como que tu espíritu te va a verificar si es algo de Dios o solo es un cuento tuyo Me encanta o esa estás algo. escritura. Sí, sí, síguele, síguele. Oye, o si, digamos, es la opinión de alguien o no es algo que viene de Dios. O porque creo que algo que no viene de Dios puede causar confusión. Sí, amén. Sigue sacando, todo eso está diciendo. Ujú. Porque si es de Dios, o sea, para empezar dice, y si alguien quiere hacer su voluntad, ¿verdad? Sabrá si es de Dios o no. Pero yo estoy de acuerdo contigo en lo que está diciendo, que la enseñanza que recibimos en la palabra de Dios nos va a mostrar cuál es la voluntad de Dios. Por eso es que buscamos más de la palabra. Dice ahí, si alguien quiere hacer su voluntad, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. Por eso es que nos metemos en la palabra. Por eso es que, ¿por qué? Porque tanto yo como cualquier otra persona podemos cometer el error de dar una enseñanza que no está basada en la palabra de Dios. Quizás es mi opinión, quizás es algo que yo traigo de mi cultura, algo que todavía yo no he sido transformada, que mi mente todavía viene trayendo de malas enseñanzas. Y si alguno de ustedes no está metiéndose en la palabra, va a aceptarlo y voy a pasar una enseñanza que aunque yo no tenga la intención de enseñar mal, estoy pasando cultura, estoy pasando algo que realmente no está en la palabra o que está contradiciéndola. Entonces, por eso es que Angie agarra y se pone a estudiar la palabra, la lee, la vuelve a leer, la vuelve a leer. ¿Por qué? Porque luego cuando ella escucha palabra dice, esto me suena a eco de lo que he leído en otros pasajes en la palabra de Dios. No nos acordaremos específicamente el versículo, pero sabemos que va de acuerdo a lo que hemos venido aprendiendo en otros pasajes bíblicos. Estoy de acuerdo contigo. Lo que nos está diciendo es que no trae confusión, trae claridad, nos muestra la voluntad de Dios, nos ayuda a evitar que nos confundan con malas enseñanzas. Nos ayuda al crecimiento espiritual. Sigámosles. Entonces, ¿qué es la meditación bíblica? ¿Podrías buscar, por favor? Hoy día sí que te agarré de punto, Angie. Proverbios 23:7, por favor. Maestra, Sí, ahorita que estaba diciendo eso que estaban diciendo, pues que puede la gente traer otras enseñanzas y confundirlo a uno, porque en un grupo que tengo muchos años entrando, que la muchacha es mi amiga por 30 años, ¿no? sí. Y a veces ella quiere que yo enseñe, pero sí le ayudo a de vez en cuando, pero no quiero, no quiero, no quiero que ella se moleste conmigo, pero sí le digo las cosas, ¿no? Pero lo que ella me dijo un día, yo le dije Mira, que Juan, no, perdón, que Josué 1:8 habla de que si uno escudriña la palabra, es cuando prospera el camino de uno y todo nos va a salir bien. Y ella, como yo, hay veces ella me saca escrituras y le digo, es que eso es del viejo pacto. Y ella sí me dijo, es del viejo pacto, me dijo también, ¿verdad? Pero ahora que estaba estudiando la palabra de Dios pues no la estaba estudiando. Yo ahorita simplemente me puse a leerla y a escribirla, Entonces encontré un versículo y dije, este versículo es el que está en Josué y o sea, que hace, como dijo usted, hace eco. Me puse a pensar en Josué cuando leí el 25 de 1, Santiago 1:25 dice, pero todo el que mira según la ley perfecta de la libertad y persiste en ella, no es uno oidor olvidadizo, sino que en verdad la pone por obra y será dichoso en lo que haga. Entonces ahí se me hizo así como, wow, aquí está, por si alguien me dice que
que Dios habla en el Viejo Testamento acerca de prosperar el camino. Aquí está el eco, como dijo usted. A lo mejor estoy, bueno, no sé, pero me pareció me pareció comunicado así. Está preciso. Síguele, estoy de acuerdo Sí. contigo. Entonces, como yo a veces estoy leyendo el Viejo Testamento y el Nuevo, y no soy es que estoy apenas aprendiendo, no soy de las que me pongo a revisar acá, simplemente estoy escribiendo ahorita y leyendo, no más, no estoy estudiando, entonces, pero sí me vienen las escrituras así, y en el lado que no escribo nada del libro que usted me hizo favor de regalarme, en ese lado, al otro lado dice que por qué estoy agradecida. Yo le pongo ahí por qué, por la palabra, y luego pongo mis notas que me salen de lo que estoy escribiendo, así que es una bendición grande, de veras, que Dios nos haya dejado la palabra de Dios y que de repente no crea que soy esa cometida, que tengo esa disciplina de leer la palabra de Dios, que la quiero, la disciplina, y la busco, ¿no? Pero en la mañana o cuando sea, yo me siento y me pongo a escribir y me emociono y ya no me quiero parar de ahí. ¿Por qué? Porque la palabra es grande, es todo. Y sabes que has hecho, gracias por compartir todo eso, porque hay varias cosas que has mencionado que son muy ciertas. El meditar en la palabra de Dios no solamente quiere decir que voy a pensar en eso, sino que, por ejemplo, tú decidiste meditar en la palabra de Dios también puede ser ponerse a hacer un estudio, como hablaba hace un rato, ¿verdad? Buscar un tema, una palabra, un párrafo, un versículo, tantas maneras de hacerlo. Pero también es como tú decidiste escribir la palabra de Dios, escribir esos versículos. Al hacer eso, estás tomando cuidado de cada palabra que estás escribiendo y uno está reteniendo, estás meditando en eso. Hay diferentes maneras de meditar. ¿Y qué es lo que va a traernos? Sí, conocer su voluntad, pero también, como dijo Angie, nos ayuda a, a evitar confusión, a encontrar, a reconocer cuando algo no va de acuerdo con el resto de la palabra. Ayer mismo, alguien que no conocen en otra clase, en inglés, me escribió y me dijo, Fanny, hola Yoli, bendiciones. Y se los puedo contar porque no la conocen. Me escribió un email bien largo para contarme algo personal y me dijo, esto es lo que me están diciendo. Y me escribió y no lo voy a leer. Pero de lo que la estaban acusando eran palabras de acusación, de tú siendo cristiana esto, tú siendo cristiano lo otro. Eran palabras bien fuertes. Y ella me dijo, yo sé que estas son mentiras del enemigo, que está enviándome para tratar de hacerme caer, de crecer resentimiento nuevamente por esta persona, porque no es la primera vez. Y me dijo, ¿podrías orar y preguntarle al Señor, que me dé una palabra, en otras palabras? Y le contesté, le dije, en ese momento no recuerdo qué estaba haciendo, pero le dije, ok, déjame entrarme en la presencia del Señor y preguntarle qué palabra oigo para darte, para compartirte, y te escribo en un rato. No ha sido mucho rato después, porque estoy mirando habrá sido un par de horas después, si no me equivoco, que ella me contestó en otro email. Y lo que me dijo, ella me contestó con otro hijo, me dijo, Fanny, la misma palabra de Dios ha traído calma a mi corazón. Y me puso así en bold, bien acentuado, y me dice en el mensaje, me dio la paz sobre todo entendimiento que no puedo explicar. ¿Quién se la dio? El Espíritu Santo. Esa palabra que ella tenía residuo dentro de ella, en la que ella había estado meditando, salió a la luz a flote en ese momento en el que ella lo necesitaba. Esas palabras que vinieron de esa otra persona eran palabras que ella pudo reconocer porque conoce la voz de su padre. Ella pudo reconocer que estas no vienen de Dios. Estas palabras no suenan como lo que mi padre me diría. Estas son mentiras del diablo. Ella pudo reconocerlo porque la misma palabra le dio la paz, la claridad. Como dijo Angie, nuevamente esa escritura es buenísima. Nos ayuda a evitar confusión de ¿será cierto? ¿Será mentira?
¿Será que hay algo de verdad en lo que me están acusando? Quizás he ofendido a alguien. Y al final uno empieza a caer en esa confusión porque uno empieza a escuchar del oído las palabras que otros nos dan, que si vienen acusando realmente no son de Dios. Vamos a suponer que algunas de nosotros, y ahorita se me estoy saliendo del tema, pero no siempre respondemos como debemos de responder, ¿verdad? Y a veces ofendemos a alguien sin querer quizás. Y si bien es cierto, nosotros evitamos hacer eso, también es cierto que Dios no está con el dedo acusándonos. ¿Ya ves? Ya lo hiciste otra vez. ¿Ya ves? Yo no te he perdonado o tú no te has perdonado. Y miren todo lo que estoy diciendo. O ya estás marcado, ya marcaste a esta persona. Están acusándome a mí y estaba dictaminando una maldición sobre mí como también sobre la otra persona. Eso me ayuda a mí a reconocer que eso no viene de Dios. Porque vamos a suponer que yo sí efectivamente haya cometido sin querer, haya ¿cuál es la palabra que busco, Señor? Que haya ofendido a alguien. Señor no está ahí con el dedo acusándonos. No nos está diciendo, aquí esta es tu última oportunidad, para nada. Él nos ama igualito. No quiere decir que vamos a ir ahí y allá ofendiendo a la gente. Ustedes me entienden. Pero sí quiere decir de que si escuchamos palabras acusatorias, no vienen de él, amado. No vienen del amado, vienen del demonio que está detrás de todo eso. Cuando leí el correo de ella, el segundo email que les menciono, no se los voy a leer porque es de ella, pero me dio tanta palabra, tantas escrituras, o sea, eso no ha sido ni 2 horas después que yo le dije, te contesto más luego, que ella me dijo, el Espíritu Santo vino y me mostró las mentiras, me las expuso y me trajo esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Y me compartió las palabras que ella había oído de esta otra persona que son feas y me dijo, esas palabras son puras mentiras. La palabra misma fue la que me dio y ahí fue donde yo le contesté, le dije, me alegra mucho que hayas estado, continúes siempre meditando en la palabra de Dios, le dije, porque gracias a que tú meditas en la palabra de Dios, el Espíritu Santo te trajo a tu recuerdo palabra que tú tenías ya aquí dentro y te la estabas recordando. A mí lo que el Señor me mostró para darle a ella fue Filipenses 4, versículos del 6 a 7, que debería yo tenerla en el español, pero la tengo en inglés, pero voy a leer solamente el versículo 7. Ustedes luego pueden leerlo si desean. Esa es una palabra que le dio el Señor a ella. Pero en el versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tus corazones y tus mentes en Cristo Jesús. Pero ¿cómo sucede eso? Versículo 6 dice, por nada estés afanoso. Antes bien, antes de estar afanoso, antes de ponerte a afanarte en nada, dice, mediante oración, en toda ocasión, en toda situación, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. ¿Cómo vas a pedir algo y a dar gracias de algo si no sabes qué es la voluntad de Dios, a menos que conozcas el corazón del Padre? Estoy poniendo las escrituras, uniéndolas. Otra escritura, maestra, es tú Sí. guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevere porque en él has confiado. Amén. Amén y amén. Déjame apuntarla en el chat si puedo. Ahí está Yoli. Las estoy viendo, pero por un rato me la saco de la pantalla porque tengo mis escrituras que no quiero olvidar. Pero meditar en la palabra de Dios es como les dije, no solamente es simplemente ir y estar repitiendo escrituras, memorizándolas, escribiendo, no, es algo que lo hacemos variado. Y yo les aconsejo, háganlo variado, que no sea algo monótono. Hay momentos en los que estoy aprendiendo a hacer esto. Antes mi rutina era de esta hora a esta hora oro. Esa era hace 2 décadas. De a esta hora voy a escribir y estas son las escrituras y aquí está marcado lo que ya escribí. Voy a hacer mi Biblia en un año. Es decir, estaba precioso, pero cuando yo no me daba cuenta, a veces estaba que me quedaba dormida escribiendo o leyendo o estaba
meditando en algo y luego sucedía algo y ya me olvidé de lo que acababa de leer porque mi corazón no estaba ahí, se convertía en una rutina. Entonces yo por evitar esa rutina, ahora lo que estoy aprendiendo es hacer un tanto, ¿cuál es la palabra? Más, no sé si esporádica es la palabra o algo que sucede. Señor, ¿qué quieres que haga ahorita? Leo la palabra, la escribo o escribo en mi diario con notas de lo, trato de variarlo, en otras palabras, que sea algo espontáneo, que no sea algo rutinario. Me está ayudando muchísimo porque está rompiendo mi molde. Mi tendencia es ponerme a hacer estudios y tengo, no saben, de cuadernos acá, que puedo hacer mi estudio temático, mi estudio de escritura, el estudio de este libro de la Biblia, y total, se convierte en un proyecto más. Y luego estoy cansada porque no terminé, no hice todos los capítulos que quería hacer y ya no lo estoy disfrutando. Yo pienso que uno tiene que estar disfrutándolo. Señor, esta semana me seguía diciendo, el estar en la palabra es divertido porque estás oyendo mi corazón. No es algo monótono, no es algo viejo. Eso es meditar en la palabra. Proverbios 23:7 lo llegaste a buscar, Angie, si no lo busco yo. Espérame. Sí, lo tengo. Podrías leerlo. Pro- Proverbios 23:7. ¿Por cuál es tu pensamiento? Perdón. ¿Por cuál es tu pensamiento en su corazón? Tal es, come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. ¿Qué sacas de ahí? Dime, comparte lo que tengas en tu corazón, esa escritura. Básicamente lo que uno hace o dice muestra en verdad lo que está en ti, en tu corazón, magnifica lo que está dentro de ti. Esa es la palabra, magnifica lo que está dentro de ti. Y pienso Ujú. que eso es clave, porque si dentro de mí hay, acabo de hablar con una amiga muy querida, que su esposo estuvo en el hospital, acaban de darlo, sacarlo, pero los reportes son negativo, 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 negativo. Y me dice Fanny, yo estoy tratando de hablar palabra de Dios, lo que Dios ha hablado sobre mi esposo y todo lo bueno que existe, me dice, pero lo difícil es cuando yo tengo que contarle a la gente todos los reportes negativos que me están dando los doctores. Ese conflicto es el que la tiene cansada porque ella quiere solo hablar todo lo que Dios habla sobre su esposo. ¿A qué voy? Que ella tiene bastante de la palabra en ella. Entonces ella está pudiendo mantenerse en paz porque tiene la palabra de Dios residua dentro de ella. Dice la gente, es un dicho, eres lo que comes, ¿no dicen? Pero también es cierto, eres lo que piensas. Si ella está pensando constantemente en esos reportes negativos, eso es lo que ella va a ver. ¿Ibas a decir algo, Angie? ¿O alguien? ¿O era yo? Ok. Ella está recordando. Puse este mensaje aquí en la pantalla antes que me olvide, que dice, todavía recuerdo los días en que yo oré por aquellas cosas que tengo hoy. El recordar es otra manera de meditar en la palabra de Dios, recordar las bondades de Dios, recordar esas oraciones contestadas, recordar que lo que tenemos en existencia hoy es respuesta de oraciones anteriores. Respuestas de oraciones quizás hayan sido simplemente de agradecimiento, Señor, gracias. Gracias porque yo estoy creyendo que tú me vas a dar esto de aquí, este viaje o ese ministerio, ese trabajo, porque vas a traer salud. Gracias, Señor, y lo has llegado a ver. Pero es el recordar las bondades de Dios, el no olvidarnos que todo lo que Él ha hecho y continúa haciendo en nuestra vida. Eres lo que eres hoy debido a las cosas en las que tú has permitido que tu corazón se detenga a meditar. En lo que te estás enfocando, eso es, vas a ser tu futuro, tu mañana va a ser eso. Yo sé que eso lo escuchamos mucho en el mundo secular, pero son verdades que salen de la misma palabra. Lo que perdón, lo que tu corazón piensa, eso eres. Meditar es contemplar, reflexionar, centrar mis pensamientos en algo, planificar y proyectar en mi mente.
cuando yo estoy soñando, haciendo visión, haciendo mi mapa de bosquejo, todas esas cosas, estoy reflejándome, meditando en la palabra de Dios. Estoy haciendo que eso que yo estoy viendo aquí dentro se venga en realidad. Todo eso es meditar en la palabra de Dios. Y ya sea que nos demos cuenta o no, todo el tiempo estamos meditando en algo. La diferencia está ahí. Lo vamos a hacer en las circunstancias negativas, lo vamos a hacer en las palabras negativas, o vamos a meditar o en las frustraciones o en las preocupaciones, o vamos a meditar en lo que la palabra de Dios dice. Porque en eso que medite, eso vamos a hacer. Y ahorita te voy a ir pidiendo, no, creo que Yoli no puede leer, así que si puedes buscar, por favor, Angie, Josué 1:8, esa escritura es tan famosa, pero es clave. La palabra hebrea usada en esa escritura es la palabra zakar. Quiere decir recordar, pensar, mencionar, quiere decir registrar, hacer un memorial, mantener en el recuerdo. ¿Podrías leerlo, por favor? Regio Yoli, tú vas a la siguiente escritura. José 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa escritura nos encanta a todos y yo les aconsejo que la lean en la cantidad de versiones que puedan leer de la Biblia. Otro consejo que si quieren hacerlo y quieren ponerse a estudiar, como les digo, yo a veces me quiero meter palabra por palabra, pero te ayuda a mirar, a meditar de una manera diferente de lo que simplemente estás leyendo, es buscar el significado de una palabra. ¿Vieron esta escritura que acaba de leer Angie? Dice acá que en la palabra de Dios meditemos día y noche. Acabo de decirles que la palabra original en hebreo de esa palabra es la palabra zakar. Zakar. Esa palabra no solamente quiere decir meditar de pensar, sino que es lo que yo hago. Empiezo a cambiar, usar la palabra aquí que pusieron para la traducción es la palabra meditar, pero también quiere decir recordar. Entonces, usando en eso en mente, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que recordarás la palabra día y noche. Otra palabra, sino que vas a registrar la palabra en ti día y noche, sino que también dice que significa hacer un memorial. ¿Qué quiere decir? Este libro no se va a apartar de mi boca, sino que voy a hacer un memorial, voy a buscar algo que me recuerde esta palabra día y noche. ¿Se han dado cuenta cómo en un solo mismo mensaje, un solo mismo pasaje, el haber cambiado la palabra, no estoy cambiando el mensaje en sí, pero esa palabra simplemente de meditar en este pasaje, que es la palabra zakar, se puede traducir de diferentes maneras, que viene a dar el mismo mensaje, pero nos ayuda a expandir el entendimiento de cómo meditar en la palabra de Dios. Vamos a divertirnos de esa manera hoy, amén. Yoli está dispuesta para leer, disponible a leer hoy. Así que Yoli, si puedes ir buscando la siguiente escritura, va a ser Nehemías 9:17. Hoy día quiero que por favor compartan porque hemos estado hablando mucho de meditar la palabra. Mis palabras, todo lo que hablo, quiero que mi meta sea que mis palabras sean la palabra de Dios en eco. No tengo que ponerme a memorizar escrituras, pero que cada palabra que yo hable sea lo que dice en la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es mi objetivo? Es el observar para hacer de acuerdo a la palabra de Dios. Si yo estoy hablando la palabra de Dios, como consecuencia voy a empezar a actuar, a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Me doy a entender? Nehemías 9:17, por favor, Yoli. Sí, no quisieron obedecer ni recordar las grandes cosas que hiciste en favor suyo. Fueron tan testarudos que nombraron un jefe que los llevaba de nuevo a su esclavitud en Egipto. Pero tú eres un Dios perdonador, un Dios tierno y compasivo, paciente y todo amor, y no los abandonaste. Amén. Amén. Lo que quiero que se den cuenta aquí y quiero que ustedes me digan lo que están captando acá es hay una progresión
Oímos la parte negativa, que ellos no obedecieron. Pero ¿por qué no obedecieron? ¿Qué era lo que ellos no estaban haciendo? ¿Qué leen ahí? Que ellos se olvidaron las maravillas que Él había hecho por ellos. Esto refleja la tendencia humana a desviarse y olvidarse de la fidelidad de Dios. Amén. ¿Qué más? Está excelente eso. ¿Qué más? Hay más cosas que La, ellos hicieron. la, es, la misericordia de Dios. ah, Ujú. que Dios es descrito como un perdonador, clemente, pladoso, lento para ira y grande en misericordia. Amén. Amén y amén. Y no los abandonó, ¿verdad? ¿Sabes qué? Mira, en otra versión lo estoy leyendo y no que esté mala con esa versión, pero me llamó la atención que acá pusieron, como tú dijiste, no se acordaron de las maravillas que Dios había hecho. Y luego dice, fueron tercos. La terquedad es una manera de nosotros también desobedecer últimamente. No se acordaron. Esa palabra de acordarse de las maravillas, esa es lo que acabas de leer, Yoli. Esa palabra es otra palabra en hebreo que se usa para meditar, es la palabra haga. Esa palabra quiere decir meditar, nuevamente, quiere decir tramar, hablar, rugir, imaginarse. En Josué 1 fue escrito en la primera persona en singular, que nosotros lo hacemos, ¿verdad? Pero aquí en Nehemías 9:17 lo que vemos es una progresión negativa. No quisieron meditar, empezaron a tramar, en lugar de tramar o meditar en cosas de Dios, en la palabra de Dios, en obedecerle. En lugar de eso, endurecieron su corazón, no quisieron obedecer, no se acordaron de las maravillas que Dios había hecho en sus vidas. Es una progresión, no empieza con el simplemente hecho de decir voy a desobedecer, no, empieza con el hecho de decir no me interesa meditar en la palabra de Dios. Ouch. Salmo 1:2 dice, mas su deleite está en la ley del Señor y en su ley medita día y noche. Eso quiero, Señor, para mí y para mis amigas, que estemos deleitándonos en tu palabra. Ya sea haciendo, ¿cómo le llaman? Rompecabezas, no sé por qué acabo de tener esa imagen, haciendo una pancarta, quizás escribiendo en un cuaderno como lo hace Rosa, quizás cantando, inventando una canción o buscando una adoración que tenga esta escritura, donde de diferentes maneras yo estoy dejando que la palabra se mantenga rebosante en mi ser, activa. Quiero que recuerden por un momento en el tiempo de David. Ellos no tenían la Biblia como la tenemos nosotros. Lo único que tenía David en ese tiempo que era los 5 libros del Pentateuco. Génesis, Éxodos, Levíticos, Números y Deuteronomio, ¿verdad? Eso era lo que era para ellos la ley, la palabra de Dios. No había nada más todavía. Dice ahí, David estaba bendiciendo a aquellos que se deleitan en la palabra de Dios. Eso es lo que acabo de leerle, Salmo 1 y 2. Dice, más su deleite está en qué? En la ley del Señor. Están meditando día y noche. ¿En qué? Estaba hablando de sus 5 libros, que era lo único que había. No había Nuevo Testamento, no había los demás libros todavía. Vinieron después. Aquellos que meditan en esos 5 libros, de eso está hablando, eso era lo que era para él en ese tiempo. Esto concuerda con lo que David luego escribió en el Salmo 37:4. Déjame sacarlo en el español, porque esa escritura nos encanta a todos. Pero luego él escribió esto: pon tu delicia en el Señor. Salmo 1:2. Su deleite está en la ley del Señor. Sí, dime. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Entre otras palabras, podríamos decir que deleitarnos en la ley del Señor, como decía el Salmo 1:2, ¿se dan cuenta que nuevamente estoy uniendo escrituras? El deleitarnos en la ley del Señor es meditar en la palabra de Dios día y noche. Josué 1:8. Por lo tanto, deleitarnos en el Señor
Es lo mismo que meditar en el Señor día y noche. Deleitarnos, meditar, es lo mismo. La misma palabra hebrea fue traducido en unos meditar, en otros fue traducido con la palabra imaginar. ¿Quién podría leer, Yoli, yo sé que te acabo de pedir el Salmo 2, versículo 1, o la que lo encuentre primero, por favor? Salmo, hace un rato leí el Salmo 1, versículo 2, pero ahora es el Salmo 2, versículo 1. Ya lo tengo. ¿Por qué se alborotan los pueblos ganados? ¿Por qué hacen planes sin sentido? Ahí está. Esa palabra de hacer planes, en otra versión dice, ¿por qué es que traman algo sin sentido, traman algo vano, banal? Esa es la misma palabra de meditar. Podemos meditar de una manera positiva o como hacen algunas naciones, tramar cosas malas, tramar cosas que están fuera del corazón de Dios. Es nuestra opción. Nos guste o no, o vamos a meditar en la palabra de Dios, en las cosas buenas de Dios y a conocerle, o vamos a decidir meditar en lo que otras naciones hacen, otras gentes hacen, y no necesariamente va a ser algo que está de acuerdo a la voluntad y al corazón de Dios. También la palabra meditar significa estudiar, como estaba hablando Rosa en un comienzo. Vamos a buscar dos escrituras aquí. Angie, ¿podría por favor buscar Proverbios 15, versículo 28? Mientras que tú lo buscas, yo busco Proverbios 24:2. Lo voy a leer. Dice, su corazón trama violencia y sus labios hablan de hacer el mal. Voy a leerlo en otra versión, porque acá habla de su corazón trama violencia, que es lo que acabo de decirles en la otra escritura. Pero también dice, su corazón piensa en robar, piensa en violencia, trama violencia. Todo eso, tramar, pensar, imaginarme, esa es la palabra meditar. 15:28, por favor. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Amén. Esta palabra hebrea significa tramar, murmurar, eh, ya sea que estás molesto, estás furioso, por implicación también quiere decir reflexionar. Uno reflexiona de una manera positiva o te mantienes en tu terquedad. Dado que esta misma palabra hebrea fue traducida con la palabra meditar, imaginar y estudiar, está claro que uno no puede meditar o estudiar si es que no usas tu imaginación. Por eso es que les digo, ya sea que busquen, yo trato de hacerlo es recordarme, ok, esta fue otra cultura, ¿cómo fue para ellos? Busco que mi imaginación te despierte. Señor, ¿qué era lo que quería decir para ellos en ese tiempo? Ayúdame a reflexionar si es algo que yo no lo he visto anteriormente. Y por eso es que las escrituras despiertan algo diferente cada vez que las estudiamos, cada vez que las meditamos. Es una imagen que vamos creciendo en el interior nuestro. Y yo les aseguro que no puedo decir 100%, pero casi todo el tiempo que medito en una escritura, al poco rato me llega una situación que alguien necesita escuchar una de esas palabras de esas y le digo, justo el Señor me dio esta escritura para ti. Porque es la verdad. Me doy cuenta que no solamente me habla para mí, sino que me está hablando para dárselo a otra persona. Mantengamos ese radar puesto. Angie, Jolie, Rosa, ustedes son ministras del Señor. Aquello que el Señor nos está trayendo y diga, justo en ese estado meditando, como esta escritura que les estaba contando hace un momento, porque justo el Señor me había dado esa escritura unas horas antes. ¿Qué resultado vamos a obtener? Nos va a dar la paz el Señor. Mi boca, dice, te alabará con labios alegres. Mi alma se va a saciar como de tuétano, como que está lleno. Me acuerdo de ti en mi cama, medito en ti en las noches en vigilia. Tú has sido mi ayuda, por tanto, a la sombra de tus alas me voy a regocijar. Todos esos son resultados de meditar en su palabra. Ese fue el Salmo 63, versículo 7. Se los voy a poner ahí para no dejarles
Un haciendo. romance total. Perdón, sí, ¿qué dijiste? Un romance total. Un romance total. ¿Recuerdas la Mm, clase que tomamos De cantar, cantares. de Cantar de los Cantares? Me acordaré de las obras del Señor, ciertamente recordaré tus maravillas de antaño, de hace mucho tiempo, y meditaré toda tu obra. Y habla de esas, y quiero hablar de esas obras. El Salmo 77, versículos del 10 al 12. Todo esto es meditar en la palabra de Dios, es el hablarla, es el no solo enseñarla, sino que se convierte en tu vocabulario diario. Entonces tenemos que ser tan fuertes en nuestras convicciones de lo que estamos hablando y meditando de la palabra de Dios, que esas palabras se convierten en convicciones y se convierten en acciones. Esa es la meta. No solamente hablar y hablar, hablar, sino que la fe sin obras está muerta. Santiago 2, versículo 20, ¿verdad? Pero ¿cómo lo hago que se haga? Porque estoy hablándolo, se convierte en mi convicción, se convierte en mi sistema de creencias, se convierte en lo que quiero hacer. Me doy a entender. Si es algo que yo digo, yo pienso de esta manera, pero estoy actuando de esta manera, realmente no estoy pensando, no estoy creyendo como yo decía, porque mis acciones están reflejando lo contrario. Medita dentro de tu corazón en tu cama y quédate quieto. Sela, la famosa palabra Sela, Salmo 4:4. ¿Por qué? Porque si estamos meditando en la palabra de Dios, no tenemos por qué estar urgidos de tengo que hacer algo, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo para resolver, para hacer algo. No. El estar meditando en la palabra de Dios nos va a causar ese deseo de decir, Él está obrando. Yo lo que tengo que hacer es dejar que Él me siga hablando. Y si hay algo que tengan que hacer, me la dirá. Como que nos volvemos más eh, sensitivos a su voz, no estar actuando por reaccionar. No quiero ignorar mucha escritura, pero en resumidas cuentas, todo eso es el poder meditar en la palabra de Dios. Hay una palabra más, que es la palabra hebrea sijak, no sé cómo se dice, pero también se traduce como tener una musa. Y tener una musa quiere decir algo que sea en lo que tú estás usando como un modelo, ¿verdad? Como que es tu modelo y de ahí estás queriendo copiar esa imagen. Esa es tu musa. Esa es la palabra de Dios. Esa es la imagen que yo quiero reflejar. Es mi inspiración para el poema de mi vida, mi musa. Gloria a Dios. La última palabra, porque hay más, pero que quiero compartirles es mi palabra favorita de palabra meditar, es la palabra yetzer. Se traduce con la palabra concepción, ya lo hemos oído. Es el dar concepción a algo. Cuando yo estoy meditando en la palabra de Dios, estoy haciendo que este bebé, aunque todavía no está listo para salir, le estoy dando concepción, estoy haciendo que este bebé, esto que ya está concebido dentro mío, se siga alimentando, siga creciendo, que esta visión va a salir en el tiempo correcto, pero lo estoy llenando de nutrientes, de palabra, para que siga creciendo fuerte dentro de mí, para que cuando llegue el momento en que va a salir como debe de salir en el tiempo correcto, con todo lo que necesita y va a cumplir el propósito que Dios tiene puesto para este. Solo les recuerdo una cosa, el ser estéril, hemos escuchado la palabra estéril hablando de alguien que no puede tener hijos, ¿verdad? El estéril quiere decir estar inactivo, como un campo que no ha sido trabajado, como un campo que es inútil, que no tiene fruto. ¿Cómo voy a poder decir yo de que tengo aquí, que he concebido una visión y que lo tengo dentro mío y que ya va a salir cuando yo no estoy manteniendo este campo removido, llenado de nutrientes, con la palabra de Dios, cuando no lo estoy manteniendo con vida, cuando no lo estoy cuidando?
Yo estoy haciendo todas esas cosas buenas por esta visión, esta palabra que tengo dentro mío, que he concebido, que aún no ha salido, pero está creciendo. Lo estoy haciendo meditando, recordando, buscando esa musa, haciendo que la imagen que yo estoy dando hacia afuera sea la imagen de Dios, recordando, siendo agradecido, como decía Yoli hace un rato. En conclusión, Proverbios 4:5 diría yo que es la palabra exquisita para esto. Adquiere sabiduría. ¿Entiendes esto? Dice, adquiere sabiduría. No te olvides, ni te apartes de las palabras de mi boca. Nos lo dice el Señor así con palabras de exclamación. No te olvides. Recuerda, recuerda mis palabras. Aquí vamos a quedarnos hoy. ¿Hay alguien que quiera compartir algo sobre meditar en la palabra de Dios? Algo que quizás les está sirviendo a ustedes ahorita que están meditando en la palabra de Dios, quizás una nueva manera de hacerlo, algo que han visto que les ha servido, que no les ha servido. Angie. Sí, yo creo que lo compartí antes, no creo si está en clase la otra, que estábamos con otra, los viernes creo, que sí es tan importante saber la palabra porque es como una toolbox que Dios nos da y ahí está todo, ¿no? Es free para que nosotros lo usemos. Entonces, por ejemplo, cuando tengo dolores o algo así, la palabra lo uso y yo digo, yo soy sana, pero ya soy sana, yo soy cohereda con Jesús, hereda de Dios y cosas así. Es como que yo lo bloqueo todos los ataques del diablo, los pensamientos o lo que estoy sintiendo en ese momento, dolores, y sin darme cuenta después desaparecen. Por ejemplo, anoche tenía un dolor de cabeza y lo dije out loud y sabes, mis hijas, ellas empezaron a orar por mí y me sorprendió que ellas escuchan como una hora y estaban orando como yo oro, like, la misma manera. So, yo Sí. estaba tan feliz y me desperté ya bien, pero porque anoche sí me sentía mal, pero las niñas también estaban usando las mismas oraciones, las mismas palabras y le estaban hablando al diablo que se vaya. Pero es increíble, ¿no? Like, y eso me gustó tanto. Y la palabra es tan poderosa, eso es vital que sepas, porque como te digo, es como una toolbox de armadura que Dios nos ha dado, and it's there for us, está ahí para nosotros para que la usemos. Pero si no sabemos para qué es, que está ahí o para qué es, entonces va a ser inútil. Pero that's why es importante saber, you know, la Amén. palabra. Me encantó esa analogía, viene a ser. eh, Ese ejemplo del toolbox. Me encantó, porque es súper práctico. Lo voy a mantener presente. Gracias por compartir eso, Angie.